Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Claudia Sheinbaum ganó la elección presidencial como se esperaba. La sorpresa fue que el oficialismo haya ganado espacios en el Congreso de la Unión que le dan, de acuerdo a determinada interpretación, una mayoría calificada. En ello basa su llamado Plan C para realizar cambios constitucionales que continúen, dicen, con la Cuarta Transformación. Hay sectores que luchan porque esos cambios no se debiliten o no formen parte de un proceso de debilitación del Estado de Derecho que afecte el futuro del país. La iniciativa privada ha externado su preocupación por las reformas propuestas, pero también su confianza al gobierno, que iniciará en octubre próximo. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, buenas noches. Buenas noches. Coparmex ha sido siempre una instancia bastante, digamos, cuestionadora de los distintos gobiernos, y en este momento en donde se habla de no solo una cuarta transformación que se inició con López Obrador en el 18, sino con el segundo piso, estos planteamientos, estas reformas, ¿son adecuadas? ¿Se puede, digamos, trabajar en el marco legal y en el marco de confianza de lo que sería un nuevo gobierno, José? Bueno, en primera instancia te diría, Esra, que en Coparmex nos preocupan los temas que tienen que ver con Estado de Derecho, con democracia, con seguridad, justicia y paz, con respeto a las libertades, con respeto a los derechos humanos y con la ética e integridad. En ese sentido, las reformas propuestas, bueno, todas las leyes son perfectibles. Sí hay preocupación, sobre todo, y es algo que nos han dicho las empresas extranjeras que están invertidas en México, pero también las empresas que quieren venir a invertir a México, específicamente con la reforma al Poder Judicial. Es decir, hay muchas inversiones, lo que nos dicen es que tienen proyectos validados, tienen financiamiento autorizado, pero las tienen detenidas, y sí les preocupa mucho sobre todo la reforma al Poder Judicial. O sea, ¿qué va a pasar en México en un escenario en donde se apruebe la reforma al Poder Judicial, en donde se elija a los jueces, magistrados y ministros? Nos parece que sí se requiere hacer una reforma al Poder Judicial, es decir, la impartición de justicia tiene muchas áreas de mejora, pero en particular eso preocupa a las empresas que quieren venir a invertir a México. José Medina Mora, y en forma y en fondo estamos viendo muchas señales de empresarios hacia el gobierno. Pienso en la reunión de hace 15 días en el Consejo Coordinador. Por momentos uno sentía que era el regreso a los 70s. Empresariado corporativo, etcétera. ¿Cómo valoras tú la relación con gobierno, lo que es, lo que debe ser? ¿Cómo está el diálogo? ¿Qué podría cambiar en los términos del diálogo con Claudia Sheinbaum respecto a lo que tuvimos con López Obrador? Sí, bueno, en primera instancia consideramos que es fundamental la relación entre el gobierno y el sector empresarial. Recuerdo, Luis Miguel, el año pasado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica en Santo Domingo, hubo 7 jefes de Estado y de Gobierno, y los 7 mencionaron en su discurso que el éxito en sus países tenía que ver con este diálogo, con esta colaboración entre el gobierno y el sector empresarial. Entonces consideramos que es fundamental, y esto no quiere decir que pensemos igual, es decir, que haya diálogo, que haya escucha, y eso nos permita precisamente proponer mejoras. Nos parece que desde el sector empresarial tenemos que ser firmes en esos temas en donde vemos que no llevan al país hacia donde puede ir, y que lo señalamos, desde luego, con respeto. Creemos que en los nombramientos del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum hay personas con capacidad, con apertura al diálogo, con quien hemos trabajado, con quien hemos dialogado. Por ejemplo, con Marcelo Ebrard, que ha sido nominado para ser el próximo secretario de Economía. Hemos dialogado mucho de qué es lo que se tiene que hacer en la parte económica en el país, en dos partes importantes. Uno, lo que es la micro y pequeña empresa. Nos preocupa mucho, es 99% de las unidades económicas del país, y vemos un país partido en donde las medianas y grandes empresas les va muy bien, están creciendo, están exportando, crecimientos de 2 dígitos, pero la micro y pequeña empresa está batallando para sobrevivir. Necesitamos lograr que se liguen a las cadenas de proveeduría de las medianas y grandes empresas. Y el otro tema que hemos dialogado mucho con Marcelo Ebrard tiene que ver con esta revisión del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá,
este Tratado de Libre Comercio, primero el Telecán, es el que ha permitido un crecimiento importante para el país y por eso también es importante que siga con las correcciones que tenga, pero que siga adelante este tratado. Entonces nos parece que habrá la posibilidad de diálogo, de apertura al diálogo, desde luego también con el futuro canciller, con Juan Ramón de la Fuente, hemos dialogado también en estas relaciones internacionales que son tan importantes ahora, en donde México está abierto al mundo y hay un gran interés por venir a invertir en México. Me gustaría si nos puedes ayudar a entender en qué va a cambiar el diálogo el próximo sexenio respecto a o qué esperas tú. Sí, bueno, vemos sobre todo en los primeros 2 bloques de nombramientos del gabinete, personas especialistas en el tema, que esto permitirá que se pueda profundizar en lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, el doctor Kersenovich en salud, o sea, es alguien que conoce el tema, con quien hemos dialogado, qué es lo que se tiene que hacer para lograr recuperar el sistema de salud en México. Entonces, ahí vemos un cambio, es decir, gente preparada, especialista en las áreas, y desde luego con apertura al diálogo. Hemos tenido esa apertura, hemos recibido en las comisiones nacionales de Coparmex a cada uno de los expertos en cada uno de los temas, y eso nos permite constatar que habrá ese diálogo a profundidad en los temas que consideramos que tenemos que corregir en nuestro país, como la parte económica, la parte de salud, en fin. Faltan algunos nombramientos y estaremos atentos a ver quiénes son, pero abiertos a dialogar, exponer cuál es el punto de vista desde el sector empresarial que pues debemos poner sobre la mesa y desde luego pues colaborar con el gobierno. José, sin menospreciar la importancia que tiene la reforma judicial o el posible impacto o deterioro que podría implicar, hay otros que están también escondidos y que pues, no les están dando tanta importancia. Digo, el ataque a todos los organismos autónomos de este país, no solamente el INE o el Banco de México o la propia COFETEL o la Comisión Federal de Competencia Económica, juegan un papel fundamental o han venido jugando un papel importantísimo en el desarrollo de México en los últimos 30 años, incluyendo compromisos muy específicos, como acabas de mencionar, en el marco del Telecán o del TEMEC hacia adelante, que nos pondrían en una tesitura muy especial frente a pues, acuerdos que ya tenemos firmados desde hace muchísimo tiempo. ¿Esta parte también la van a dialogar? Desde luego, tenemos que respetar los acuerdos internacionales que hemos firmado. Como bien lo señalas, en el TEMEC nos comprometimos a que permanezca la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿No la puedes quitar así nada más? No la puedes quitar, estaríamos violando lo que firmamos en el TEMEC. No podemos quitar tampoco el Instituto Federal de Telecomunicaciones, estaríamos violando el TEMEC. En fin, en general nos parece que para el avance de la democracia es importante tener contrapesos y estos órganos autónomos han sido muy importantes en esos contrapesos. Y desde ese punto de vista, desde luego, señalaremos la importancia de que permanezcan esos órganos autónomos. Algunos tienen que ver con compromisos firmados en el TEMEC, otros simplemente con el desarrollo de la democracia. Pero sí, este tipo de reformas, no nada más la del Poder Judicial, como señala, sino digamos, que va contra los órganos autónomos, sí pone nerviosos a los inversionistas. Y entonces dicen, a ver cómo va a quedar México en un entorno en donde ya no haya contrapesos, no nada más del Poder Judicial, sino también de estos órganos autónomos. Y eso nos preocupa porque hay una gran oportunidad que tenemos como país. Estamos siendo muy atractivos para la inversión, pero las empresas llegan y dicen, pues primero tenemos que ver que haya Estado de Derecho, certidumbre jurídica para la inversión, tenemos que ver que haya seguridad, y tenemos que ver que haya suficiente energía, ¿no? Y que sea energía limpia. Entonces, ¿ya se acercaron con la secretaria de Energía? No la mencionaste. No, bueno, consideramos que es un nombramiento interesante por su background financiero, sobre todo teniendo la responsabilidad de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Sabemos que Pemex, bueno, no en este sexenio, ya estaba deteriorado sus finanzas desde hace tiempo, pero la Comisión Federal de Electricidad era una empresa rentable, ahora ha perdido esa rentabilidad. Entonces sí es importante un perfil financiero precisamente para esta estrategia de energía. Sabemos que la política del gobierno va a seguir siendo 54% generación de energía por el Estado y 46% la energía
de la iniciativa privada. Entonces, consideramos importante fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que pueda producir más energía y en ese sentido hay el espacio para la inversión privada. Hay proyectos de inversión de empresas que quieren invertir y bueno, estamos detenidos en esa parte. Si no avanza la Comisión Federal de Electricidad, no habrá suficiente energía y entonces no llegarán esas inversiones. Ahora, en el tema del sector empresarial, se ha dicho que el Consejo Coordinador Empresarial pues prácticamente terminó por acompañar, digamos, al propio proyecto del presidente López Obrador, que definitivamente no había, o sea, hay un grupo de empresarios que se han beneficiado incluso de las medidas tomadas por el actual presidente, y Coparmex, que siempre ha funcionado algo así como la oposición dura, diría, un momento, estamos ante una situación nueva y las reglas del juego en términos de la relación empresario-gobierno tendrían que cambiar. ¿Tú lo ves así, José? Sí, la misión del Consejo Coordinador Empresarial, como dice su nombre, es coordinar a los organismos empresariales. Somos 14 organismos empresariales, cada uno tiene una actuación en su sector que es importante. Sin embargo, la función del Consejo Coordinador Empresarial es precisamente coordinar que las acciones en cada uno de los sectores nos den una postura del sector empresarial con mucha claridad, en donde pues cada organismo defiende sus puntos de vista y son respaldados por los demás organismos gracias a esa coordinación. No hay, digamos, una postura del Consejo Coordinador Empresarial de dejar de decir temas, porque eso le corresponde a cada uno de los organismos, simplemente el coordinarnos. O sea, no hay, digamos, una diferencia sustancial. Porque te lo planteo porque pues hay muchos empresarios que definitivamente han dicho, así como hemos vuelto a manejar en este gobierno, es como nos podemos beneficiar y hay que continuar con esto. ¿Estás de acuerdo en que ese beneficio que han recibido sea suficiente como para que el resto de la clase empresarial, digamos, diga, bueno, pues nos paramos atrás de ustedes? De alguna manera tenemos esa responsabilidad en Coparmex de levantar la voz, de mencionar pues todos esos temas que no llevan hacia donde el desarrollo del país puede ir. Y desde luego, aunque hay esa amplia discusión en el seno del Consejo Coordinador Empresarial, pues hay el acuerdo de que efectivamente cada organismo tiene que defender sus puntos de vista. Y desde luego lo que hacemos los demás organismos es apoyar en esos temas a los demás organismos. Sí creemos que es importante tener una voz firme del sector empresarial, que esté claro qué es lo que desde el sector empresarial vemos que necesita el país y desde luego abrir el diálogo con esa postura firme, clara de lo que creemos que debe tener el país. Hemos hablado de algunas reformas y hay dos, vamos a decir, dos grupos de reformas en donde tú has estado muy activo. Me refiero a lo que queda en materia laboral y lo que tiene que ver con agua. ¿Qué expectativas tienes en el corto plazo que va a pasar en lo laboral? Estamos hablando de reformas para reducir el número de horas de trabajo por semana. Está la propuesta de la doctora Sheinbaum de subir 11% en promedio el salario mínimo durante todo el sexenio. ¿Cómo estás viendo estos temas? Otra vez dices, lo que funciona es el diálogo. ¿Cómo está trabajando el diálogo ahí? Sí, Luis Miguel, como tú sabes, desde Coparmex hemos impulsado subir el salario mínimo, inclusive desde antes de esta administración. Anteriormente estaba ligado el salario mínimo como a 2,000 precios, subía el salario mínimo, subían 2,000 precios, se generaba inflación, se perdía el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y por eso se había seguido una política de no subir los salarios mínimos. Una vez que se logra separar y aparece la UMA, hemos podido proponer subir el salario mínimo cada año. Hacemos un cálculo de qué tanto podemos subir el salario mínimo para que no genere inflación, pero que tampoco genere informalidad. Esa es una gran variable que nos va dando esa gradualidad. Ya llegamos a la línea del bienestar individual, queremos llegar a la línea del bienestar familiar, pensamos para el 2026 lograrlo, y en ese sentido es justo en la línea de lo que está proponiendo la doctora Claudia Sheinbaum. Te diría, Luis Miguel, que hemos tenido un diálogo abierto con la Secretaría del Trabajo, primero con Luisa María Alcalde, secretaria, ahora con Marat Bolaños, y nos hemos puesto de acuerdo muy rápido porque lo que tenemos que cuidar es no nada más que no genere inflación, que no la ha generado, sino que no genere informalidad. A pesar de 110% de aumento del salario mínimo en este sexenio,
somos el país de la OCDE con el salario mínimo más bajo. Esto nos habla de que todavía tenemos un camino por recorrer, pero no podemos dejar de ver a la micro y pequeña empresa, porque si lo subimos muy rápido o subimos otros costos laborales, se nos van a la informalidad. Y lo que tenemos que lograr es más bien integrarlos a la formalidad. Bueno, pues ahí está el tema del agua, también te lo preguntaba Luis Miguel. Varios de los elementos que están ahí presentes tienen que ver con esto, con esta idea de un nuevo gobierno que plantee, digamos, nuevas iniciativas que puedan funcionar y no solamente que se queden en el papel. Sí, digamos que en el tema del agua claramente tenemos una mala gestión del agua y lo vemos cada año. En Monterrey estábamos a punto de quedarnos sin una gota de agua y de repente llega el agua y nos inunda, ¿no? Y eso nos pasa en todo el país. Pero luego nos vuelve a faltar el agua. O sea, necesitamos, sí, una adecuada gestión del agua integral. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Dámonos una pausa. Esto es Dinero y Poder.